Hay que saber, como dije anteriormente, que los partidos cristianos primero se llamaban populares. Entonces ahí han entrado partidos como el Partido Popular de España o el partido de Berlusconi de Italia, que están compenetrados con la democracia cristiana, de Sarkozy de Francia, y estos grupos han fortalecido a lo que se llama la Internacional Demócrata Cristiana. A partir de 1999, la Internacional Demócrata Cristiana ha cambiado el nombre y ahora se llama de Centro, quiere decir, es una organización que mantiene la sigla de Internacional Demócrata Cristiano, pero ha cambiado de nombre y ahora se llama una organización internacional de Centro. Y en la actualidad en Europa, la mayoría de los gobiernos son dirigidos por miembros de la Internacional Demócrata Cristiana. En Italia, en Alemania, en Francia y en otros países más es la mayoría, pero son también los mayoritarios en el Parlamento Europeo. Para los parlamentos se eligen en cada país y eso trae un parlamento, y la mayoría, aproximadamente de 700 parlamentarios que hay, 269 son de la democracia cristiana, 199 son de la Internacional Socialista, y esos son los dos grupos principales que hay. Quiere decir, en Europa actualmente la mayoría de los países y el Parlamento es controlado por la Internacional Demócrata Cristiana. ¿Cómo se expresa la Internacional Demócrata Cristiana en la República Dominicana, donde han surgido una serie de partiduchos que adoptan la doctrina demócrata cristiana? Bueno, nosotros hablamos lo que es la doctrina social cristiana, y hablamos que la doctrina social cristiana es un conocimiento de Cristo, del Evangelio y de los valores y de los principios cristianos. Aquí existió el Partido Revolucionario Social Cristiano, que fue el primer partido de contenido de ideología demócrata cristiano o social cristiano. Después, cuando este partido se fusionó con el Partido Reformista, surgió el Partido Reformista Social Cristiano. El Partido Revolucionario, el Partido Reformista Social Cristiano, nunca ha tratado el tema ideológico, nunca ha tratado los temas filosóficos. Ha sido un partido basado en el reformismo y en el balaguerismo, que no es la democracia cristiana. Por eso el papel de la República Dominicana a nivel internacional es muy débil, porque es un partido que no ha asimilado el contenido de la doctrina, nunca ha hecho ni siquiera un seminario, un curso. Sus dirigentes nunca se expresan en contenido filosófico ni de principio, sino es una herencia de Balaguer, y el balaguerismo no es una doctrina social cristiana, es el pensamiento o la acción de un hombre que puede ser positivo, pero no es un partido de contenido filosófico, de contenido ideológico. Por eso no tiene mucho espacio a nivel internacional. Igual que él, otros partidos que tienen el nombre, pero solamente el nombre para relaciones internacionales o para atraer a un grupo de personas, pero ninguno de esos partidos nunca se ha distinguido por resaltar, por defender, por exponer los principios, los valores y la ética de la doctrina social cristiana. Profesor José Gómez Cerda, ¿cuáles intereses económicos, qué clases sociales representan los partidos demócratas cristianos? Los partidos dependen del país. Aquí quienes comenzaron fueron dirigentes profesionales de clase media, por eso no se reflejó casi nunca la ideología dentro de los sectores populares. Esa labor la más eficiente la hizo el sindicalismo cristiano, más que el partido de inspiración cristiana. Quiere decir que los intereses que hay ahora, desde el punto de vista económico, la base fundamental es lo que se llama la economía social de mercado. Eso es lo que defiende. ¿Qué quiere decir la economía social de mercado? Que todos los problemas de tipo económico deben tener un componente social, un rostro humano, no solamente para ganar dinero, porque la doctrina social cristiana pone como supremacía el trabajo sobre el capital. Y si el trabajo tiene tanto valor como el capital, o a veces más, entonces la parte social, quiere decir de la sociedad, de las personas, tiene que tener tanto o más valor que la pura mercancía, que son solamente instrumentos
pero lo que vale en la doctrina social cristiana es la persona humana, y la persona humana es la que hace el aporte al trabajo, es la que hace el aporte a la producción. La diferencia de la doctrina social cristiana económicamente está basada en la filosofía del mercado social. Quiere decir, no solamente es un mercado económico, sino para ver solamente la economía, sino tiene que tener un rostro humano, tiene que tener fundamentos sociales. Por eso se llama la economía social de mercado. Y desde el punto de vista económico, esa es la exposición, eso es lo que llamaron el milagro alemán, eso fue lo que Konrad Adenauer aplicó en Alemania y se ha aplicado en otros países de Europa, y los gobiernos, por ejemplo en América Latina, hay partidos que están dentro de la Internacional Demócrata Cristiano, como es el partido PAN de México o el Partido Justicialista Peronista de Argentina, que llevan los lineamientos de esta política del mercado social, que es la base fundamental de la economía, hablando de los partidos en la política, la base fundamental de la economía, el componente social, que no solamente sea la mercancía o el mercado, sino el componente social en la economía. Profesor José Gómez Cerda, entonces los socialdemócratas cristianos en la República Dominicana no tienen dependencia de la Internacional Demócrata Cristiana, o reciben algún financiamiento de esas organizaciones, o es que no tienen capacidad ni siquiera de organización para garantizar los beneficios que brinda ser miembro de la Internacional Demócrata Cristiana. Bueno, cuando aquí el doctor Peña Gómez hizo una gran manifestación con todos los líderes de la Internacional Socialista, el doctor Balaguer se dio cuenta de la importancia de las relaciones internacionales y afilió al Partido Reformista a la Internacional Demócrata Cristiana, con la base de la fundación o la desaparición del Partido Revolucionario Social Cristiano, que era el que estaba antes en la Internacional. La Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana que tiene muchos recursos, y en Alemania hay dos grandes fundaciones, la Fundación Friedrich Ebert, que es de los socialistas, y la Fundación Konrad Adenauer, que es de la democracia cristiana. La Fundación Konrad Adenauer ha sido una colaboradora muy grande, o fue, porque se ha retirado de la República Dominicana de ¿Por qué se ha retirado? Reformista. Es una política de los alemanes de retirarse, no es solamente de República Dominicana, sino la mayoría de los países de América Latina. Ellos están más concentrados ahora en tener relaciones con los países industriales y dedicarse más a la integración de la Unión Europea que el tercer mundo. Pero hablando a tu pregunta, pues la Fundación Konrad Adenauer hizo grandes aportes económicos de cooperación al Partido Reformista Social Cristiano, y no sé si lo aprovecharon bien, pero sí ha tenido colaboración internacional de la Internacional Demócrata Cristiana, de la ODCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, y específicamente de la Fundación Konrad Adenauer. Como estudioso de la democracia cristiana, ¿usted cree que ese movimiento resurgirá en la República Dominicana? ¿Los líderes que han encabezado estos movimientos se han desacreditado tanto que no tienen perspectivas? Bueno, yo creo que tiene que surgir una nueva generación de personas que tomen la parte ideológica, no la parte pragmática, que es lo que ha caracterizado al Partido Reformista Social Cristiano, no por los problemas últimos que han habido, sino hablo de toda la cuestión, y que pueden aparecer personas, pero para eso se necesita, para todo el contenido ideológico se necesitan estudios, se necesita investigación, se necesitan análisis, que es lo que ha carecido siempre el debate ideológico dentro de ese movimiento. Y no, aunque se llamen social cristiano, y aquí hay como 6 o 7 grupos que se llaman social cristiano, si no tiene el contenido ideológico, si no tiene la base en Cristo, si no tiene los principios y los valores, nunca llegará a tener un contenido ideológico como es lo que se necesita en la democracia cristiana. Queridos televidentes, hemos llegado al final de esta interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda. Esperamos que todos ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices. Les deseamos muchos éxitos.